Amados, en el día de hoy vamos a continuar este peregrinar que empezamos semanas atrás sobre Eliseo y estos encuentros divinos que tuvo con personas que necesitaban un encuentro con Dios en ese preciso momento. Esa es la grandeza del Dios que servimos, amados. Que Dios siempre en el momento que le necesitamos se hace presente. Dios está presente cuando le necesitamos, Dios está presente cuando le olvidamos, Dios está presente siempre. Dijo Gael, amén. Aleluya, hasta Gael está entendiendo lo que estamos comunicando. Dios estuvo presente cuando una viuda perdió a su esposo y estaba al borde de hasta perder a sus hijos porque el esposo la dejó con tremenda deuda. Sin embargo, Dios se hizo presente e hizo un milagro en la vida de esa viuda. Pero Dios también estuvo presente en la vida de una mujer que contrastaba completamente en todo a esta viuda. Una mujer que sí tenía riquezas, una mujer que sí tenía su marido, una mujer que tenía muchos recursos, pero no tenía hijo. Y tuvo un encuentro con Dios y Dios le concede un hijo. Su hijo muere y el profeta, pues Dios lo usa para hacer un milagro de resurrección con el profeta. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre Naamán el sirio. Y para que usted entienda quién es Naamán, les dejé saber que la Biblia se refiere a él como un hombre valiente. Un título que hasta ese momento había sido reservado solamente a israelitas, a hombres que eran parte del pueblo de Dios. Hombre varón valiente y esforzado: Gedeón, Jefté, Jeroboam, David. Esas personas habían recibido ese título y de repente vemos a un impío que recibe el mismo título de varón valiente y esforzado. Y la Biblia nos dice que por la mano de Naamán Dios había librado a los sirios de sus enemigos. Y uno de sus enemigos precisamente era el pueblo de Dios. ¿Qué cosa? Amén, dice Gael. Y trajimos el primer punto que les traje aquella semana, que quiero recalcarlo en el día de hoy, es el hecho de que Dios no hace acepción de personas, literalmente. Dios puede usar a un enemigo de su pueblo, como Dios puede usar a alguien como de su pueblo, obviamente, pero Dios nunca anda trabajando o moviéndose a través de esquemas y de que voy a hacer esto para que Dios haga aquello. Dios no funciona así, amados. Y yo espero que usted entienda lo que precisamente le quisimos comunicar la semana pasada concerniente a este encuentro divino que tuvo el Señor con Naamán. Amén. Quiero seguir hablándoles sobre Naamán porque hay bastante tela que cortar y bastante que aprender. Y quiero que usted entienda que en esta parte del mensaje, ya para cerrar con este capítulo, quiero contrastar la vida de este sirio y la vida de Gehazi. Son literalmente polos opuestos, son completamente diferentes. La diferencia es que cuando la historia está al inicio de la historia, Naamán no conoce al Dios de los israelitas. Gehazi tiene la vida entera conociéndolo porque era israelita, y encima de eso está sirviendo al varón de la doble porción. No es cualquier profeta que está sirviendo a Eliseo, mi hermano. Los huesos de ese hombre resucitaron a un muerto. Está sirviéndole a un profeta que Dios usó tremendamente. Usted se imagina caminar con alguien que le dice a una mujer avanzada de edad: el año que viene vas a abrazar un hijo, mi hermano. Usted se imagina caminar con alguien que multiplica el aceite. Usted se imagina caminar con alguien que resucita muertos. Usted se imagina caminar con alguien que literalmente le dice a Dios: Señor, ábrele los ojos a este tajo de chuleta para que él vea que los que están con nosotros son más. Un ejército fue a buscar a Eliseo y Eliseo tranquilito, y ese estaba tembloroso. Me dijo: tranquilo, que los que están con nosotros son más. Usted se imagina experimentar todos estos milagros y terminar descarriado.
Mi hermano, esta mañana hablaba eso con Walter y decía, Walter, no hay nada nuevo debajo del sol, eso sigue pasando hoy en día, lamentablemente. Pero vamos a entrar, vamos al mensaje. Lo primero que quiero, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer el pasaje. Pónganse de pie, por favor, vamos a acostumbrarnos a reverenciar la palabra del Señor. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer del 15 al 27. Aleluya. Dice el 15. Y volvió Naamán, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Eliseo dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba a que aceptara alguna cosa, le insistía, pero él no quiso, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar al rey y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y Giezi dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata y 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, y Giezi entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eliseo entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él blanco como la nieve, leproso completamente. El Señor añada bendición a su santísima palabra. La semana pasada, amados, yo les dejé saber a cuánto equivalía todo lo que Naamán llevó consigo a Israel, los regalos que llevó. Y el monto total eran casi 4 millones de dólares. Casi 4 millones de dólares. Y obviamente, Giezi dice: entre
4 millones y no ni un dólar vamos a agarrar de ahí. Ustedes saben el resto de la historia. Pero quiero resaltar varias cosas que muchas veces pasamos por alto cuando leemos esta historia, amados. Lo primero es, miren, para mí como creyente, tengo 18 años que me convertí al Señor. Y creo que el milagro más grande que Dios puede hacer en una persona es el otorgarle salvación. Es que la persona llegue a la convicción de que necesita de Dios. Y no solamente llega a la convicción de que le necesita, sino también que entrega su vida completamente a Él. Para mí, cuando alguien recibe esa transformación, es más grande que cualquier milagro que pueda recibir. Esa es mi opinión personal. Y me baso en, obviamente, experiencias que he tenido y he aprendido, y ustedes me han escuchado decírselos una y otra vez. El Señor está más interesado en tu alma que en tu bienestar, que en lo que puedas lograr y alcanzar aquí en la tierra. Porque el día que el Señor te mande a buscar, todos tus logros acá se quedan. Todos tus logros se quedan aquí. Sin embargo, tu alma se va con Él. Hace mucho tiempo, recuerdo que vi en un video de un señor muy rico que pidió que lo enterraran en su carro. Tenía una colección de carros exorbitante, una locura. Y pidió que lo enterraran con un carro que valía, cuántos millones de dólares. Y lo embalsamaron sentado y lo enterraron en el bendito carro. Ay, mi hijo. Bueno, para él tiene el dinero. Si yo tengo dinero, a mí tírenme, qué sé yo, una caja con un colchoncito por lo menos. Amados, pero lamentablemente la gente todavía hoy en día no entiende que el alma es lo más importante. Es tu posesión más preciada. Al punto de que el Señor dice, ¿y de qué le vale al hombre ganarse al mundo y perder su alma? El Señor dice que el equivalente de un alma vale lo mismo que todo lo que hay en el mundo. O sea, ni siquiera tú te puedes ganar todo el mundo y tu alma vale más. ¿Usted me está entendiendo? Y cuando leemos Segunda de Reyes capítulo 5, lo primero que vemos es la transformación que Naamán recibió. El versículo anterior nos dice que recibió el milagro y que su piel estaba suave como la de un niño. Los cachetes de los bebés, que a mí me da deseo de morderlo. No hay cosa más suave que el cachete de un... Yo estoy loco por comerme a Gael. Yo por respeto de los padres. Pero esos cachetitos tan suaves, amado, usted se imagina, así tenía Naamán la piel. Mis amados, y en el versículo 15 vemos que no solamente recibió el milagro, sino que regresó. Pero ya regresó con una actitud completamente diferente. Al principio vimos que el hombre se enojó porque el profeta no salió a recibirle. Y vemos que encima de que no salió a recibirle el profeta, lo manda a que se bañe en un río sucio. Y según él, los ríos de donde él viene estaban más limpios. Entonces se enojó porque no recibió la fanfarria que esperaba, orgullo. Y se enojó porque él sabe que donde él viene hay ríos mejores, orgullo. Y ahora él regresa al profeta con los mismos regalos que al principio. Sin embargo, su actitud es diferente. Cuando usted lee el versículo 15, se da cuenta que él recibió una revelación tan grande de Dios que su percepción de sí mismo cambió, su percepción del profeta cambió y su percepción de Dios también cambió. Lo primero que él dice es que, acepta los regalos. Ya ni siquiera viene con la actitud de, bueno, me hiciste el milagro, pues esto para que me haga. No. La transformación que recibió lo llevó al punto de entender de que hay un ministerio que necesita apoyo financiero. Y él viene con la intención de ser de bendición para quien fue de bendición a él. Ya la actitud cambió. Ya no es con altivez. Traje 4 millones de dólares porque me sobra el dinero. No, por favor, profeta, acéptalo. Acéptalo para la obra.
Acepta esto que te estoy dando. Le cambió la percepción de los bienes materiales. Y ya no se refiere a él de sí mismo. La Biblia nos dice que es un general valiente y esforzado. Sin embargo, Naamán se ve como siervo. Le cambió la percepción, el encuentro con la presencia de Dios. Se dio cuenta de lo insignificante que su vida había sido hasta ese momento. Con todos los logros que había tenido, se ve como un siervo ahora. Tu siervo. Se refiere hacia él como tu siervo. Tu siervo. Ese es un encuentro con la presencia de Dios. Ese es un encuentro real. De la vida, tu percepción de la vida y tu percepción de los otros sobre quienes cambia. Tu percepción sobre lo material cambia. Pero más importante, su percepción sobre quién es Dios cambió también. Y es que yo quiero que usted entienda que en el contexto de esta historia era normal para los paganos tener más de un Dios. Es normal para alguien tener a más de uno y añadirlo a su lista de conexión de dioses. Sin embargo, Naamán dice, ahora sé que no hay más Dios o que no hay dioses como el Dios de Israel. Él está comprometiéndose exclusivamente con Jehová. Eso es grande. Y esa convicción que él recibió de quién él es, de qué lo material es, de quién es Dios, de cómo él se percibe, para mí es el milagro más grande de la historia. Porque es que cambió su mentalidad completamente. Una persona que viene de un trasfondo pagano, cultural, donde se adora más de una deidad, mi hermano, no hay un milagro más grande que cambiarle la mentalidad a alguien que toda su vida ha hecho las cosas de una manera. Yo una vez escuché a un predicador decir, con todo el respeto lo digo esto, él dijo, mira, a mí me gusta trabajar con los jóvenes, porque a los jóvenes, como están jóvenes y están aprendiendo, están comenzando a vivir, son más fácil de influenciar. Siento que la presencia de Dios trabaja como más libremente en los jóvenes, porque ellos todavía están en una edad que están aprendiendo a navegar la vida, a caminar y a ver, y son muy influenciables. Por eso usted se ve hoy en día que hay una guerra por el alma de este país y es con jóvenes. Y el mismo predicador dijo, mira, cuando tú veas a una persona mayor que toda su vida ha vivido de una manera y de repente cambia su estilo de vida, fue un milagro, porque esa gente, perro viejo, no aprende truco nuevo. Tú puedes hablarle, y si Dios no mete mano, olvídate que esa mente no cambia, porque toda su vida ha hecho las cosas de una manera. ¿Es verdad, amados? Así crecimos. Y cuando Dios interviene en la vida de alguien, por eso para mí este milagro es más grande que el de la lepra. Porque Naamán falleció y su cuerpo se descompuso. Sin embargo, yo estoy convencido, creo, que tal vez nos topemos con el hombre en el cielo. Amados, si es la importancia o el valor de tener un encuentro con la presencia de Dios. Es que tú tienes un encuentro con la presencia de Dios y te cambia la vida. Te cambia la manera de pensar. Te cambia la manera de ver absolutamente todo. Cuando Cristo tenía un encuentro con un pecador, Cristo no afirmaba el pecado del pecador. El pecador se iba transformado. Se iba con una nueva mentalidad. Se iba diferente. No es posible que tengamos un encuentro con Dios y que sigamos igual. Algo debe cambiar. Y ciertamente Dios trabaja con unos más rápido que con otros. Yo estoy consciente de eso. Pero de repente algo cambia en nosotros. Nuestra manera de pensar, nuestros compromisos, nuestras batallas cambian. Porque lo que antes hacíamos de manera natural,
que nos salía porque estábamos acostumbrados a hacer, de repente se convierte en una lucha. Y de repente ya hay una batalla porque le estoy sirviéndole a Dios. Amado Dios, quiero servirte, pero estoy batallando con eso. Si a usted le pasa eso, que yo espero que le pase, el Espíritu Santo redarguyéndote. Esa es buena señal. Eso es bueno. Usted sabe cuando no es bueno, cuando usted no tiene batallas. El que no tiene batallas, el que no tiene luchas internas, mis amados, dice Romanos que el Señor los entregó a una mente reprobada. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ser entregado a una mente reprobada. Reprenda al diablo ahora mismo. Padre, no me entregue, Señor. Es mejor que sigamos batallando. Mientras estés batallando, hay señal de vida, amados. Y la transformación de Naamán fue una transformación genuina. Fue algo que verdaderamente dio fruto. Y el fruto no fue mostrar su piel sana. El fruto, el milagro fue la vida transformada. Una vida renovada. Una vida con deseo de honrar a Dios en todo momento. Estamos aquí. Dios es bueno. Brady. Dios es bueno, amados. Sin embargo, es importante también resaltar esta acción del profeta Eliseo, que le dice a Naamán: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que lo que me estás ofreciendo no lo aceptaré. Es importante que usted entienda algo. Eliseo no está diciendo que está mal lo que Naamán está haciendo. Porque si se recuerdan en el pasaje anterior, Eliseo iba cada vez que pasaba por Sunem, se paraba a comer donde la sunamita. Y Eliseo aceptaba la invitación. Incluso la sunamita hizo una inversión en su casa, le hizo un aposento alto al profeta, y el profeta, muy encantado, aceptó la inversión que la sunamita hizo. El problema es, amados, o no el problema, la realidad es que Eliseo, como varón de Dios, tenía discernimiento y entendía que todo debajo del sol tiene su tiempo. Hay tiempo para recoger y hay tiempo para esparcir. Hay tiempo para dar y hay tiempo para recibir, amados. Usted sabe lo que está pasando aquí. Para que usted entienda, Eliseo está pensando: este hombre va a regresar a su tierra. Recibió un milagro. Lo último que yo quiero es que la gente crea que él recibió el milagro porque él pagó por él. Y restarle mérito a lo que Dios había hecho. Eliseo entendía que aunque, si usted se lee el capítulo 4 o el 3, no, el capítulo 4 al final, los hijos de los profetas estaban en carencia, amados. Dice la Biblia que salieron a recoger frutas y cosas, lo que encontraran en el piso para hacer una sopa. Y agarraron unas vegetales venenosos y se iban a morir, y tuvo el profeta que orar y santificar. Y bueno, el caso es que estaban en necesidad, estaban recogiendo para comer, estaban en necesidad. Había una necesidad grande. Profetas, hijos escuche bien, hombres que adoraban al Dios eterno, estaban en carencia. Y el que dirigía ese ministerio tiene la gran idea de rechazar un regalo que pudo haberles resuelto el ministerio a ellos. Entienda la profundidad de esto. No todo, amados, no todo el tiempo hay que recibir. A veces hay que abstenerse. A veces hay que abstenerse. ¿Usted me está entendiendo? El profeta entiende: hey, si yo recibo esto, cuando este hombre llegue a su tierra con estas nuevas convicciones que tiene, se le va a restar mérito al milagro. Vive Jehová, en cuya presencia estoy,
que absolutamente nada de lo que me estás ofreciendo lo voy a tomar. Yo le agregaría: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo voy a tomar, y tú vas a dar testimonio de que no pagaste por el milagro, de que el Dios de Israel, el Dios de los enemigos de ustedes, te extendió la misericordia de gratis, porque quiso extenderte la misericordia. Amados, gloria a Dios, porque Dios es misericordioso, y desde Génesis hasta el Apocalipsis Dios está mostrando su misericordia para todo el mundo. Amados, lo de Israel no es exclusivo para ellos. Nunca lo fue. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, le dijo: y en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Lo que tú vas a recibir es para todos. Lo de la exclusividad que ellos entienden que tienen, pudiéramos debatirlo en otro momento, porque es mucha tela. Pero desde el inicio de la creación, Dios siempre ha sido pro humanidad. Dios nunca ha discriminado. ¿Que ha borrado un grupo de tajos de chuleta? Sí. Dios sabe por qué borra gente. Yo no sé por qué Dios borra gente. Bueno, sí, la Biblia dice por qué, pero nosotros no entendemos porque nosotros minimizamos el pecado. Ese es un mensaje para otro día, otra ocasión. Pero amados, yo quiero que usted entienda que Dios está extendiéndole la misericordia a alguien que es enemigo a muerte de su pueblo. Yo les compartía a Walter y compañía temprano que según la tradición judía, según la tradición rabínica, ellos tienen libros de historia que no están en la Biblia, pero son libros de su historia. Y según ellos, Naamán fue quien mató a Acab, el rey de Israel, en el momento que él recibió el milagro, según los judíos. Pero la Biblia nos dice que él era el general del ejército sirio. Y en el capítulo 6 de Segunda de Reyes se da cuenta que Israel y Siria están en guerra. Y ahí anda Naamán comandando su ejército, llevando a cabo su labor en contra del pueblo cuyo Dios le sanó. Todo esto Dios lo sabía. Usted ve por qué les digo, amados, no encasillen a Dios. A veces lo encasillamos porque escuchamos a un pastor decirnos que Dios trabaja así o así, no porque sea el modelo bíblico. Usted sabe que ese es mi problema con muchos altares que tergiversan el mensaje. Ay, a Dios no se le puede cuestionar. ¿De dónde? ¿Dónde no se le cuestiona? Búscame en la Biblia donde dice que a Dios no se le cuestiona, Dios mío. Búsqueme a alguien en la Biblia, le voy a dar $100 ahora mismo. Varón, no lo va a encontrar. Tú vas a tener que dar 200 si no lo encuentras. Tú eres muy tigre, Luis. Amados, pero hemos crecido. A Dios no se le pregunta por qué, le pregunta para qué. Pregúntale a Dios por qué, Señor, por qué que me pasa tantas cosas. Revélamelo para hacer algo al respecto. Bíblicamente hablando, David le decía al Señor por qué. Que David se incomodó en una porque veía al impío prosperar. Sintió envidia en su corazón. Y está en Salmo escrito en la Biblia. Usted me está entendiendo, amados. Dios no tiene un parámetro para hacer lo que tiene que hacer. Dios hace como a Él le place. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros no. Punto. Hay cosas que uno no entiende, pero Dios sabe por qué hace lo que hace. Algún día en el cielo le preguntaremos, y cuando ya ni nos recordaremos de la tanta pregunta que déjame gozarme aquí ya. Pero la realidad es, amados, que Dios le extendió su misericordia a alguien sabiendo que iba a ser de perjurio para su pueblo. Ese es Dios. No lo entendemos. Y gloria a Dios por eso. Amados, pero el profeta Eliseo entendía que no era el tiempo de recibir donaciones. Y entonces nos vamos al versículo siguiente, donde Naamán le dice: ok, no vas a recibir nada, sin embargo te ruego
que me permitas llevarme unos sacos de arena, de tierra de aquí, de Israel. Porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Es importante que usted entienda lo que está pasando aquí, amado. Y es que Naamán está haciendo algo que era común en ese tiempo. Yo les he explicado esto en varias ocasiones. Y es el hecho de que la gente entendía que las deidades tenían jurisdicción y que las deidades operaban en cierta área geográfica. Lo cual, cuando leemos Efesios, nos dice que hay potestades y principados, y ciertamente esta gente están organizados. Jehová reprenda al diablo. Están organizados de una manera estratégica para avanzar el reino de las tinieblas. Ese es un mensaje para otro momento. Vamos, ayúdenme a no desviarme de lo que quiero compartirles. Naamán toma tierra porque entiende que el Dios de Israel solo se mueve en Israel. Este punto de vista se ha debatido muchísimo. Teólogos lo debaten bastante. Cuando usted se lee, por ejemplo, unos pasajes antes de esto, Israel vence a Siria. Y le dicen los ancianos, los astrólogos, qué sé yo, los sabios de la nación le dicen al rey: hey, ellos nos vencieron porque su Dios es Dios de montes. Vamos a los llanos y peleemos con ellos en los llanos y ya les venceremos en los llanos. Y el Señor le dijo: de los montes, yo soy Dios de los valles también. En los montes, en los valles. ¿Esa es la canción? Entonces había una percepción de que los dioses estaban limitados. Y Naamán quiere tierra para construir un altar al Dios de Israel, con tierra de Israel, para que haga más sentido su adoración. En Éxodo también habla de antes de la construcción del templo, el pueblo podía tomar tierra para construir un altar. O sea, está en la Biblia. Nada especial, solamente tierra. Entonces, esto me recuerda, amados, a las veces que nosotros creemos que Dios solamente se puede mover en medio de las cuatro paredes de donde nos congregamos. Y limitamos a Dios. Y es aquí donde Dios se mueve, y es aquí donde Dios puede hacer algo, y es solamente aquí. Y el Dios que usted le sirve no es solamente Dios de montes, ni Dios de valles. Es Dios dice la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios no tiene jurisdicción, amados. Dios no tiene limitante. Sin embargo, aunque el deseo de Naamán tal vez, según algunos, estaba basándose en este punto que les menciono, otros dicen que tenía que ver con lo que dice Éxodo. Yo honestamente me inclino más a la parte de que en su mente él estaba pensando que Dios tenía jurisdicción y que solamente operaba aquí. Él recibió su milagro en Israel. Ciertamente Dios pudo haberlo sanado en Siria, pero Dios quiso sanarlo en Israel para que se cumplan sus propósitos. Para mí, Naamán tomó la tierra con esa intención. Y amados, tengo para decirles que este pensar también limita a Dios. Porque entonces encasillamos a Dios a que, bueno, Dios se mueve solamente en el domingo en la mañana, el domingo en la tarde cuando usted se congregue. Y usted sabe qué sucede con eso, que solamente, no digo por ustedes, pero hay creyentes que solamente son creyentes los domingos, porque es el día cuando Dios se mueve. Porque es el día cuando se reúnen a adorar a Dios. No. Dios es Dios en tu trabajo. Dios es Dios en tu casa. Dios es Dios cuando estás en el gimnasio. Dios es Dios en todas las esferas
de la vida. Dios es Dios en Wall Street. Dios es Dios acá. Dios no tiene limitante, amados. No lo tiene. El mismo Dios que adoramos aquí está siendo adorado en millones de iglesias en estos momentos. Y está presente donde realmente se le haga espacio para estar presente. Dios no tiene limitación, no tiene jurisdicción. Es lo que quiero comunicarles, amados. Y quiero que dejemos de pensar de que Dios solamente se mueve o está presente en nuestras vidas el domingo en la mañana. No sé si algunos de ustedes se recordarán una vez que tuvimos una reunión donde les dije, hey, el tiempo que nos congregamos en la iglesia, lo que hacemos el domingo, las 2 horas que estamos aquí, representan el 0.02% de nuestra semana. Un 98.98% de la semana no estamos acá congregados. ¿Usted me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿Usted se imagina que Dios esté limitado a estas 4 paredes? Cuando salgamos por ahí, ¿sabe quién nos lleva? Ese mismo nos lleva, Jehová reprenda. Sin embargo, Dios nos guarda en casa, cuando dormimos, porque gracias a Dios Él no duerme, según la Biblia. Aleluya. Nos guarda en el trabajo. Nos guarda cuando andamos manejando, que andamos de loquito viejo en la autopista. Dígame amén, tajo chuleta. No me van a dejar solo en esta, no. Aleluya. Dios nos guarda siempre porque Dios es Dios todo el tiempo. Dios es Dios aquí, Dios es Dios en tu escuela también, los que están en la escuela. ¿Me entienden? Dios no tiene limitación, amados. No limite a Dios. Aleluya. Siguiente punto es cuando el Señor cuando Eliseo de paso, Naamán de paso, le dice al profeta lo siguiente: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Esto es bien complejo, porque pareciera como que Naamán está pidiendo permiso para pecar. Y está pidiendo una consideración especial de parte del Señor. Y hay varios puntos, y yo leí los puntos que los teólogos tienen concerniente a este versículo. Unos dicen que la traducción, en el contexto de la traducción, lo que Naamán está pidiendo es perdón por haberse inclinado con anterioridad. Otros dicen que tiene más que ver con el hecho de que el rey de Siria ya estaba mayor, avanzado de edad, y que Naamán era como quien dice su mano derecha y estaba siempre con él, y Naamán, el rey se inclinaba y Naamán se inclinaba a ayudarlo a levantarse, y de paso eso dice otro grupo de personas o de teólogos. Yo voy a dar mi humilde opinión, porque honestamente ambos puntos tienen sentido, pero yo creo que en medio de la transformación de Naamán entendía que tenía una responsabilidad y que tal vez llevar a cabo su responsabilidad sería de conflicto o entraría en conflicto con su fe. Yo creo también que Naamán entendía que él, independientemente de haber recibido una transformación de parte del Señor, entendía que él seguía siendo humano y muy probablemente le iba a fallar al Señor. Y yo quiero que usted entienda esto, que independientemente de que estamos aquí reunidos y de que alabamos el nombre del Señor y exaltamos su presencia, su nombre, independientemente de la obra transformadora que Dios haya hecho en tu vida, no dejas de ser humano y probablemente
le vas a fallar a Dios. Muy probable. Es más, hay un 100% de posibilidades. Escuche bien, yo no soy profeta. Hay un 100% de posibilidades de que saliendo de aquí o mañana le falles a Dios. Dígame amén. No tengan pena. A mí se me olvida que estoy predicándole a ángeles celestiales. Ustedes llegaron aquí volando, fue. Se me olvida de vez en cuando que el único tajo de chuleta soy yo. Pero gracias a Dios que ustedes me tienen misericordia y me escuchan. Amados, es muy probable que le fallemos a Dios porque no dejamos de ser humanos. Sin embargo, Eliseo no entró en un debate teológico con Naamán. Eliseo no empezó a decirle o a reprenderle: tajo de chuleta, te vas para el infierno si te inclinas a Rimón. Ve en paz. Eso es entre tú y Dios, que Dios te redarguya, que Dios trabaje en tu corazón y tú decides qué vas a hacer. Pero en lo que el hacha va y viene, vete en paz, porque ya Dios te extendió misericordia, enemigo de Israel. Amados, por eso es que mi versículo favorito es Romanos 5:8. Porque es que Dios me perdonó sabiendo que yo le iba a fallar. Cristo murió por nosotros, todos los que estamos aquí, sabiendo que le íbamos a fallar. Sabiendo de que un día le aceptaremos y seremos lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Sin embargo, íbamos a fallarle. Y es que no hay nadie más misericordioso que Dios. Hago el disclaimer, hago la aclaración. No es licencia para hacer lo que nos dé la gana. Si hay que arrepentirse, debemos arrepentirnos de nuestros pecados siempre. Siempre encomendarnos a que el Señor nos ayude a caminar en integridad. Cuando nos ven y cuando no nos ven, en todo momento. Tengo que hacer la de aclarando para que no vaya ningún tajo de chuleta enemigo del Señor a pensar que yo estoy diciendo que usted puede hacer lo que le dé su gana. Como hoy en día se usa de moda tergiversar las palabras de la gente, es una moda. Tergiversar y tratar de transformar la mente de aquellos que no indagan, no investigan, no leen. Es un mensaje para otro momento. Pero usted me está entendiendo. Yo estoy hablando a gente que tiene batallas, pero ama a Dios. Estoy hablándole a gente que sabe que no es perfecta, pero está dispuesta a proclamar a Cristo como su Señor, o ya lo hizo. ¿Usted me está entendiendo? Gente que aman a Cristo, gente que le fallan a Cristo, gente que se arrepienten y gente que vuelve y le falla, pero vuelven y se arrepienten. Y aquí estamos todos porque el Señor nos extendió la misericordia un día más. Su palabra nos dice en Lamentaciones 3:22, porque nunca decayeron las misericordias de Jehová, sino que se renuevan cada mañana. Las misericordias que el Señor te extendió ayer no son las mismas que has recibido hoy. La que te extendió hace un año no es la misma, porque tu realidad es diferente. Sin embargo, tu necesidad de Dios es la misma necesidad. Y Dios sabe todo esto. Y Dios sabe que le fallaremos. Sin embargo, igual murió por gente imperfecta. Esto es lo que está pasando aquí. Que Naamán, y le vas a fallar. Pero vete en paz. ¿Estamos aquí? Amén, Angel. Me gusta verte aquí, mi hermano. Entonces, me ve, porque si me dejan aquí hacemos una vigilia. Es casi. La pastora no está ahí para hacerme señas. Entonces, contrastamos con Giesi, amados. Hemos hablado de cómo este hombre, Naamán, el sirio, la Biblia hace énfasis en su nacionalidad. No de manera despectiva, sino más bien para dejarnos saber el trasfondo de esta persona. Que no era un israelita, que no era monoteísta, era politeísta. Nos hace énfasis en la nacionalidad de este hombre.
para que veamos que Dios no tiene límite y Dios trabaja con quien quiere. Y sin embargo, Giesi, israelita, nació israelita, entendía quién Dios era, presenció muchísimos milagros, caminó con un hombre que tenía doble porción del profeta anterior. Un hombre que dijo, bueno, pues si yo soy profeta, que venga un oso y te devore, o que te caiga un rayo, y pasaba a sí mismo. Un hombre que resucita muertos. Un hombre que declara un vientre infértil, lo declara fértil. Un hombre que hace una multiplicación financiera. Giesi está caminando con Eliseo y tiene el descaro, tiene la falta de pudor. No sé ni cómo describía este tajo, porque este sí es un tajo de chuleta grande, Dios mío. Chuletón al cuadrado, varón. Ese barbarazo se dejó llenar los ojos. Y dice la Biblia que dice Giesi, mi Señor fue de estorbo para Naamán el sirio, que nos quería dejar caer una boronita, y este hombre fue de estorbo. Yo voy a correr tras él. Chapealo. No solamente, miren, amados, lo que es la mente reprobada. Usted sabe lo que cuesta a usted determinar que usted va a correr a hacer lo malo. Y no solamente eso, sino que dice, vive Jehová, porque él entiende quién Dios es. Vive Jehová, que voy a correr tras él. Giesi no solamente irreverenció el nombre de Dios, sino que de manera despectiva se refiere a Naamán y decide mentirle al varón de Dios. Mi hermano, en mi país le dicen eso, pero qué barbarazo tú eres. Giesi, tú no deberías morirte. A ti debió llevarte el diablo vivo para el infierno. Amados, el contraste increíble. Giesi presenció la transformación de Naamán. Sin embargo, se apresura a hacer lo malo. Usted sabe qué es lo más grande. No es el hecho para mí, no es el hecho de que él haya tomado el nombre de Dios en vano. No es el hecho de que él le haya mentido a un nuevo creyente. Es que se necesita valor para tú mentirle a un hombre que tú has visto, presenciado lo que ha hecho. Se necesita valor para pensar que Dios no le va a revelar a él lo que tú hiciste. No, mano, pero es que el diablo debió llevarte. Con toda humildad lo digo. Debió tragarte vivo como los hijos de Coret. Vivo para abajo debió llevarte. La lepra fue una misericordia. Amados, pero ¿cómo es posible? Y lamentablemente dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Seguimos con la misma actitud de Giesi. Lamentablemente, amado. Vemos a Dios hacer milagros, vemos a Dios transformar gente, vemos a Dios abrir mares, vemos a Dios hacer lo imposible. Y nos comportamos como este tipo. Lamentablemente. El contraste que nos hace la Biblia entre Naamán es increíble. Un impío recibió salvación y sanidad. Y un hombre de parte del pueblo recibió maldición. Una decadencia espiritual increíble. Y le dice el profeta, le dice Giesi, como dándole un chance, ¿de dónde tú vienes, mi hijo? ¿Qué tú hiciste? Yo no he ido para ningún lado. Bueno, pero qué pecos son. Pero que eso no tiene como explicación. Es como, ustedes, ¿por qué es necesario el razonamiento y la lógica? Mi hermano, Dios fue que creó el razonamiento y la lógica.
Porque es que el razonamiento y la lógica me dicen a mí, miren, ni siquiera es fe. El razonamiento y la lógica me dicen a mí que si Eliseo Dios lo usaba como lo usaba, no es verdad que Dios no le iba a revelar el pecado de Giesi. Mijo, Eliseo en un momento que no recibió revelación de Dios lo reconoce y dice, la mujer sunamita está amargada de espíritu y el Señor no me ha revelado. ¿Por qué él lo dice? Mi hermano, pero ¿en qué cabeza cabe que tú puedes hacer algo así, salirte con la tuya? Hermano, el pecado ciega a la gente. Y cuando Dios entrega a alguien a una mente reprobada, amados en Cristo, pasan cosas como esta. Gente que ha experimentado a Dios, viviendo como que Dios no existe. Dios nos guarde y nos perdone, Señor, perdóname. Porque es que todos somos culpables desde esto. Y hemos visto a Dios en el pasado hacer milagros en nuestras vidas. Y a veces vivimos como que Dios no existe. Actuamos como que Dios no existe. Y corremos a hacer lo malo como que Dios no existe. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Y cuando el profeta le pregunta, ¿dónde tú vienes? Para mí era la oportunidad de Giesi confesarse y pedir perdón. A ver si la lepra nada más le caía a él. Porque el problema del pecado es que no solamente afecta al que está pecando, sino que afecta a su entorno, amados. Porque el profeta dijo, hey, ni de ti ni de tu descendencia se apartará la lepra. Usted sabe lo que es que la descendencia de este hombre, que nada tenía que ver con lo que él estaba haciendo, ahora tiene que cargar con la carga del pecado de su papá. Amados, no lo haga por usted, no camine con Dios por usted, hágalo por sus hijos. Hágalo por tu descendencia. Miren, Dios me ha bendecido muchísimo y gracias a Dios una vez llegué a la conclusión de que las bendiciones que he recibido han sido oraciones contestadas de mis antepasados, de mi abuela, de mi madre, de que no ha sido nada por mérito, porque verdaderamente así como a Giesi la maldición le cayó a su descendencia, la bendición también se extiende a la descendencia, hermano. ¿Usted me está entendiendo? Tal vez tú estás aquí porque alguien oró por ti, para que estés en la posición que estás hoy en día. Y tal vez en tu mente crees que es porque tú estás haciendo algo y ciertamente, obviamente uno algo tiene que hacer o dejar de hacer. Pero muchos de nosotros estamos aquí porque alguien oró por nosotros. O porque tal vez nuestra descendencia tuvo un momento de intercesión por nosotros. Así que es importantísimo que usted reconozca que necesita a Dios. Y que tenemos que vivir una vida para Él, pensando no solamente en que nos conviene a nosotros, sino que hasta nuestros hijos se van a beneficiar. Sino que nuestros hijos van a ser impactados de manera positiva por las decisiones que tomemos nosotros hoy en día. Y esto no es solamente para los que somos padres, los que no tienen hijos también. Es para todos. Porque tal vez no tienes hijos, tal vez tendrás en un futuro y tus decisiones de hoy van a afectar a tus hijos mañana también. Pero tal vez tienes un sobrino, tienes un amigo, tienes un conocido, tu entorno también es afectado por tu pecado o por tu compromiso con el Señor. El entorno también es afectado, amados. Por eso les imploro que pongamos en orden nuestras prioridades. El profeta Eliseo le dice a Giesi lo siguiente: no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Giesi, tú sabes que cuando Naamán se volteó, tú pensaste en mí, porque yo había rechazado los regalos. Y le dice el profeta: es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, y añade, es tiempo de olivares, de viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas.
Jesse, tú estabas buscando la manera de obtener ganancias con el propósito o tratar de ser alguien, de tener propiedades, de tener siervos, de tener recursos financieros. Lo estabas haciendo con el propósito de prosperar. No era el momento para eso. Le reveló su corazón. Tú estás pensando en lo que tú puedes alcanzar con esto. No es el momento para eso. No era el momento, Jesse. Amados, no permitas que tu situación o los planes que tienes distorsionen o te lleven a forzar situaciones tratando de alcanzar una bendición. Entiéndanme. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Hay tiempo hasta para estar en paz y hay tiempo hasta para estar en guerra. Tiempo para todo. Que Dios nos dé discernimiento, amados. Porque escuche bien, hay decisiones que podemos tomar basándonos en tal vez lo conveniente de la situación. Y no debe ser lo conveniente de la situación lo que nos lleve a nosotros a tomar una decisión que puede afectar nuestra vida. Debe ser el alineamiento con la presencia de Dios. Porque usted puede estar bien alineado con Dios y no tener discernimiento. Sin embargo, si estás alineado con Dios y te falta el discernimiento, Dios te va a revelar si es tiempo o no es tiempo. Porque Naamán estaba alineado con Dios, sin embargo no entendía que no era tiempo para ofrendar. Sin embargo, el varón de Dios, no es tiempo para esto, Naamán. ¿Usted me está entendiendo? A veces estamos comprometidos y a veces tomamos la mejor de las decisiones con la mejor de las intenciones. No necesariamente porque queremos beneficiarnos, sino porque verdaderamente queremos bendecir a alguien o ser bendecidos. Pero pidámosle a Dios, amados, que nos dé discernimiento. Porque una buena oportunidad puede venirnos en un mal momento. En un momento que no es de tomar oportunidades. Y puede afectarnos a nosotros y nuestro entorno. Lamentablemente. Los voy a dejar con esta reflexión. Para que mediten en ella en la semana. Y que el Señor nos dé discernimiento para entender cuándo es tiempo para hacer y cuándo es tiempo para descansar. Y que el Señor también nos ayude, amados, a experimentar su presencia al punto de que estemos dispuestos a dar de manera sacrificial, no solamente financieramente, honestamente eso son pescatas minutas, pero nuestro tiempo, nuestro talento, ponerlo también a la disposición del Señor. Que el Señor nos ayude, amados. Que el Señor nos ayude. Pónganse de pie.